existen formas estructurales, como por ejemplo las redes de resistencias, en las cuales es muy complejo poder analizar solamente si es en serie o en paralelo, debido a que va a existir un enlace que es poco común entre las resistencias que se encuentra formado alrededor de una conexión. Muy bien. Entonces, para salvar esos casos en los cuales las conexiones son muy engorrosas y muy difíciles, lo que podemos hacer es uso de la reducción simétrica. Bueno, la reducción simétrica se debe simplemente a que existe una misma diferencia de potencial o existen líneas equipotenciales alrededor de una red. Entonces, así es como se puede diferenciar y se puede dividir fácilmente. Muy bien, nosotros sabemos, por ejemplo, que de acuerdo a la ley de Pouliot, la resistencia eléctrica se puede expresar, ¿no? Vamos a recordar la ley de Pouliot. Dicha resistencia eléctrica será igual a ρ multiplicado por la longitud sobre el área. Quiere decir que la resistencia es directamente proporcional con el área, con la longitud. Y la resistencia también sería, pero en este caso, inversamente proporcional con el área. ¿Ya? Directamente proporcional con la longitud e inversamente proporcional con el área. Muy bien. Entonces, ¿qué con eso tú verás, no? No, lo que sucede es que si tú, por ejemplo, divides simétricamente la longitud, entonces la resistencia también se dividirá simétricamente, porque son directamente proporcionales, ¿no? Claro, entonces vamos a poner acá. Resistencia directamente proporcional a la longitud. Resistencia inversamente proporcional al área. O sea, quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, una resistencia R, ¿está bien? Y por ejemplo, se me ocurre hacer una división simétrica así. Entonces, lo que yo voy a tener simplemente van a ser dos resistencias entonces, pero cada una valdría la mitad de la anterior. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo a la resistencia en dos partes, tal y como lo puedes observar. ¿Te das cuenta, no? Así es como podemos trabajar, por ejemplo. Eso obviamente debido a que esta de acá, que corta perpendicularmente a la corriente eléctrica, es una superficie equipotencial. Oye, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si ahora se me ocurre cortarlo, pero ya no la longitud, sino el área? Ah, ya, bueno. Si deseas hacerlo, estás en todo tu derecho a hacerlo. Pero, cuando tú divides el área, o sea, lo reduzco a la mitad del área, como es inverso a la resistencia se duplicará. Ah, ya. O sea, quiere decir que si el área se reduce a la mitad, la resistencia simplemente se va a duplicar. Claro que sí. Muy bien. Entonces, muy bien, diremos entonces, esto valdría 2R y esto valdría 2R. ¿Te das cuenta? Entonces, así como hemos trabajado nosotros fácilmente, en este caso, la parte de la reducción simétrica a través de conexiones de resistencia. Muy bien, veamos un pequeño ejemplo como para aplicar lo aprendido. Dice, hallar la resistencia equivalente. Vemos acá una red cúbica, mira, está en forma de cubo, donde cada uno de los lados es una resistencia eléctrica. Entonces, veamos qué es lo que se cumpliría ahí, en esta red que tú estás observando. Para lo cual, traslademos el gráfico por acá más o menos. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, veremos nosotros que una vez traspasado, claro que sí, esta asociación acá, veremos nosotros que, por ejemplo, alrededor de este punto, el cual sigue siendo el punto X, lo que va a suceder es que la corriente se va a dividir en tres partes. Mira, observa, una parte, otra parte y otra parte. O sea, quiere decir que por acá pasará, por acá también va a pasar y por acá pasará. Pero como se trata de la misma resistencia que va a atravesar, quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica se dividirá en sus partes.
Claro que sí. O sea, a 3 partes iguales a cada una de ellas. Una vez que llega acá la intensidad de corriente eléctrica, se va a dividir en 2 partes iguales. O sea, nuevamente la mitad. Sería entonces I sextos, I sextos. Igual, lo mismo que sucede acá, ¿no? Llega por aquí y se divide en sus 2 partes iguales. Vale. Muy bien. Ahora sí, por acá también igualito, ¿no? Claro. Y por acá, claro. Muy bien. Luego estas de acá se van a recusar y van a llegar por acá sumándose, ¿no? I sextos más I sextos te daría por acá I tercios. Igual también, las que están llegando por acá, más o menos veremos, claro que sí, llegarán acá así y se van a sumar, o sea, quiere decir que esto vale I tercios. Y por acá, este I sexto con este I sextos, claro que sí, por acá también. I tercios. Muy bien, tal y como estamos observando entonces, quiere decir que, mira, date cuenta acá, que acá, según la ley de Ohm, el potencial eléctrico, la diferencia de potencial eléctrico sería el producto de esto de acá por esto. O sea, I tercios por R. Y si yo multiplico acá para calcular también la fuente, sería I tercios por R, o sea, me saldría lo mismo. Y si hago acá también, me saldría lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que como soportan la misma diferencia potencial, se trata de estos tres del mismo punto. O sea que este sería el punto, por ejemplo, A, este punto A, y este punto A. Muy bien. Luego inmediatamente todos ellos, mira, te das cuenta, ahora su fuente es I sextos por R. Este también I sextos por R, este I sextos por R, I sextos por R, I sextos por R, I sextos por R. O sea, quiere decir en otras palabras que se trata del mismo punto. ¿Por qué? Porque tienen la misma diferencia de potencial. Claro que sí. Esto de acá entonces, tal y como tú lo estás observando, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Claro que sí. Tendrían entonces, tal y como lo puedes observar, el mismo punto. ¿A cuál le voy a poner el punto B? Muy bien. Y por último, de aquí para acá, mira, date cuenta, también tienen la misma diferencia de potencial. Claro que sí. Entonces cada uno de ellos I tercios e I tercios, tal y como lo puedes ver ahí. Entonces, eso quiere decir que se va a tratar del mismo punto y nosotros lo podemos reducir a un sistema más o menos tal y como se puede observar. Por acá está el punto X. Entonces, date cuenta que de X a A hay una resistencia R, por acá otra R y por acá otra R. Allá. O sea que habrían 3 resistencias R, R y R. Luego, de A a B, o sea, desde el punto A al punto B, habrían 6 resistencias. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 resistencias a R cada una de ellas. Muy bien. Entonces, así sería. ¿Te das cuenta? R, 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 R y R, por supuesto. Serían 6 resistencias, cada una de ellas iguales. Y por último, hasta el punto Y que vamos a ver acá, hasta el punto Y habrían 1, 2 y 3 resistencias. Allá, hasta R, por acá más o menos otra resistencia R, y por acá R también. Muy bien, perfecto. Entonces al final todo este esquema se redujo solamente a este gráfico que tú estás viendo, que es totalmente sencillo porque son 3 resistencias en paralelo. Eso quiere decir que la resistencia equivalente acá, como son iguales, sería R tercios. Tenemos entonces la resistencia equivalente entre X y Y. Sería la de acá, mira, observa, R y R en paralelo, R tercios. Más acá también, R. ¿Cuántas veces? 6 veces. O sea, R sobre 6. Más, y acá también de la misma manera, R y R sería
R sobre 3. Perfecto. Muy bien, entonces la suma de las tres, ya que el resultado va a estar en serie, sería la resistencia equivalente en los bornes X y Y, tal y como lo puedes ver. Muy bien, lo que hacemos simplemente es aplicar sacando un mínimo común múltiplo. Sería 6 entre 3, 2 por 2, bueno, más 6 entre 6, 1 por R, más 6 entre 3, 2 por 1, 2. Perfecto, entonces tenemos la resistencia equivalente entre los bornes X e Y, sería la suma de todos ellos, 2 más 1 más 2. 5R sextos. Esta sería la respuesta del problemita. Muy bien, entonces ¿dónde estaría la clave acá? A ver si la puedes observar. Acá está. Muy bien. Esta sería la respuesta del problema, claro que sí, de, lógicamente, la solución número 1, ¿no? En el cual nos estaban pidiendo entonces la resistencia equivalente, y a través de esta solución hemos ganado bastante. Hemos podido reducir esto de acá, pero de la forma más simple posible, nada más. Veamos ahora el problemita número 2, en el cual nos dice hallar la resistencia equivalente en esta figura que tú estás observando. Para lo cual, como no se puede especificar exactamente los puntos para igualar las diferencias de potenciales, lo que vamos a hacer, ya que acá tenemos cables con fluidez de corriente paralela, entonces lo que podemos hacer es trazar una línea perpendicular, una línea imaginaria perpendicular. Como es perpendicular a las tres, quiere decir que va a trabajar como una superficie equipotencial, o sea, es decir, que los voltajes serían los mismos en cada caso. O sea, podemos unir esos puntos. Obviamente trabajando como eje de simetría. Muy bien, entonces, observando eso, y lógicamente desarrollando eso, lo que vamos a hacer nosotros acá sería lo siguiente. A ver. Claro que sí. Entonces, nosotros vamos a tener esto de acá, tal y como lo puedes observar tú. Hemos trazado por acá una línea equipotencial. Esa línea entonces inmediatamente dividió esta resistencia en dos partes iguales. Claro que sí, ¿no? Por el principio de reducción simétrica, como te había explicado acá. ¿Recuerdas? Muy bien, entonces a ese R lo dividirá en R medios cada uno. Muy bien. Por acá habrá otra resistencia R. Por acá resistencia R. Bueno, esta resistencia R que se está dividiendo en dos partes iguales, también igualito. R medios y por acá R medios. Bueno, por acá una resistencia R por aquí, R y R también hay, ¿no? Tal y como lo puedes observar ahí en el problema. Bueno, por acá también habría una resistencia, no hay que olvidar. O sea, en todos esos puntos. Solamente he hecho eso, ¿no? Pero ahora, a la hora de hacer esto, me voy a dar cuenta que estos puntos son puntos equipotenciales. Entonces quiere decir que yo puedo unir esos puntos. Muy bien, entonces hagamos eso. Hay que unirlos. A ver, adelante, a lo mismo entonces. Digo entonces, esto acá valdría R. Esto acá valdría también R. Por acá tenemos R medios. Y bueno, por acá tenemos a R. Por acá más o menos abajo vamos a tener lo mismo. R. Y por acá, esto de acá que se ha unido, o sea, R medios. En el otro lado vamos a tener lo mismo. Entonces, ¿sabe qué? Mejor hacemos esto de acá y lo otro lo dejamos para después. ¿Qué te parece?
¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto acá. Lo demás lo dejo en estampa y solamente resuelvo esto. Lo que sale acá y lo que sale acá son equivalentes. Ya. O sea, quiere decir que desarrollo esto y no hay problema. Sería R por R medios sobre R más R medios. Tú me dirás, no, profesor, ¿cómo es eso? Claro, es que como es en paralelo, sería el producto sobre la suma. Claro que sí. O sea que acá vamos a tener R por R medios sobre la suma de los dos te daría 3R medios. Claro que sí, tal y como puedes observarlo. Entonces inmediatamente se me va R medios con R medios y me quedaría solamente R tercios. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ya. O sea que sería R tercios lo que te sale más R de acá. Ya. Muy bien. O sea, en otras palabras, lo que vas a tener acá sería la suma, ojo, la suma de quién, a ver, de R tercios, ¿no? Porque acá te va a salir R tercios, más R. Y eso sería 4R sobre 3. Muy bien, de la misma manera acá también sale lo mismo, 4R sobre 3. Tú dirás, profesor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la figura que está arriba y la que está abajo son igualitas, mira. ¿Te das cuenta? Entonces lo mismo. Y esto sería R simplemente. Bueno, ahora nuestra misión sería reducir toda esta parte de acá. Claro que sí. Vamos a reducirlo entonces inmediatamente como para ver cómo se podría hacer en este caso la resistencia que te están pidiendo, ¿no? O sea, la resistencia equivalente entre los puntos. Primero desarrollemos entonces esto de acá, ya que los tres se van a encontrar, ¿de qué forma? Se van a encontrar en paralelo. Entonces yo digo, 1 entre la resistencia equivalente será igual a la inversa de esto, o sea 3 sobre 4R, más la inversa de esto, 1 sobre R, más la inversa de esto, 3 sobre 4R. Bueno, acá multiplicamos por 4 arriba y por 4 abajo. Procedemos a sumar y diremos 3 más 4 más 3, te daría, claro que sí, 10 sobre 4R, igual a 1 entre la resistencia equivalente. Luego inmediatamente mitad 5, mitad 2. Ya, quiere decir entonces que la resistencia equivalente será igual a ¿quién? 2R sobre 5, porque lo tengo que invertir para hallar esto. 2R sobre 5. Pero a mí me están pidiendo todo. Recuerda que solamente hemos analizado esto. Faltaba analizar esto, pero va a salir lo mismo y encima va a salir el C. Ya quiere decir entonces que por lo tanto, ojo, la resistencia, en este caso equivalente final, sería el doble de esto de acá. Claro que sí, porque son 2. Muy bien, entonces la respuesta sería 4R sobre 5. Esa sería la respuesta de mi problema, tal y como lo puedes observar. Claro que sí. Entonces la respuesta, ¿cuál vendría a ser? A ver, aquí está. Muy bien. La A de animalito, en ese caso. Así es como se calcularía entonces la resistencia eléctrica equivalente en un sistema muy complejo, ¿no? De, obviamente, asociación en serie o paralelo. O de repente, reducción de simetría, que es lo que hemos visto ahora. Y eso de ahí es muy importante, por si acaso.